Ciudadanía de Macondo. Mi nombre es Paula Casarríos. El día de hoy quiero presentarles un fenómeno político que sigue ocurriendo en esta y en otras sociedades en las que nos encontramos. Me permito iniciar con la lectura de una frase que dice así: la sociedad del siglo XXI ya no es disciplinaria, sino una sociedad de rendimiento. Sus habitantes no son sujetos obedientes, sino sujetos de rendimiento, son empresarios de sí mismos. Byung-Chul Han, filósofo surcoreano. El día de hoy quiero mostrarles unos avances significativos que ha tenido las sociedades en pleno siglo XXI, unas sociedades en las que hemos pasado de ser seres pensantes a ser seres productivos, y de esta manera hablar un poco también, como lo dice, sociedades en las que hemos pasado de ser seres pensantes a ser seres productivos, y de esta manera hablar un poco también, como lo dice Chulhan, alrededor de un territorio de libertades recreadas por la autoexplotación, pero que a pesar de eso las luchas continúan. La organización social, que es el punto base de esta charla de hoy, es una organización que ha permitido la fundamentación de los derechos, la fundamentación de las libertades individuales y colectivas a través de diferentes acciones. El día de hoy vamos a hablar de una que es fundamental, que se reconoce como la Ley Integral Trans en Colombia. Esta Ley Integral Trans es un largo camino que se ha tenido desde el año 2022, en donde inició todo un proceso de organización civil a través de diferentes individualidades. Es un largo camino que se ha tenido desde el año 2022, en donde inició todo un proceso de organización civil a través de diferentes individualidades y organizaciones de personas con experiencia de vida trans, quienes realizaron la presentación de un proyecto de ley en el año 2024. Esta ley sigue debatiéndose en el Congreso, se ha presentado dos veces, y a pesar de las trabas y de los fundamentalismos religiosos y ultraconservadores del país, sigue estando en el ojo del huracán del ejercicio político, no solo por la garantía de los derechos de la población trans, sino porque que es de los primeros proyectos de ley que se establecen desde un ejercicio plenamente ciudadano organizado. De esta forma, digamos, para hablar de cómo se realiza este tipo de organización, es necesario ver los antecedentes y cómo llegamos a este proceso fundamental para los intereses de las diversidades en el país, entendiendo que Colombia es un país que desde su constitución política se reconoce como un país pluriétnico, multicultural, en el que hay un respeto hacia la diversidad, pero pues en el papel se establece esa forma, pero al momento, digamos que de repasar las diferentes acciones que suceden en el país, pues encontramos, querido Macondo, que del dicho al hecho hay mucho trecho. Por eso vamos a hacer un análisis bastante rápido y sucinto alrededor de este repaso histórico hasta llegar al proyecto de ley integral trans. Bueno, vamos a iniciar con Platón, estamos hablando de los clásicos. Platón nos hablaba que estamos en una sociedad que está guiada por la razón y la virtud. La virtud, por supuesto, se hace fundamental en el proceso de consolidación de la moral, en donde es muy importante que exista un liderazgo ético y una educación cívica. Estos son valores que desde Platón se vienen generando a través de los estudios políticos y, por supuesto, de la consolidación de las sociedades. Después de los clásicos encontramos a la Ilustración. Para este caso hablamos sobre el sistema de consolidación de poder político, que es un poder que debe surgir a través del consentimiento de los gobernados. Recordemos que desde la Ilustración, desde autores como Locke o como Hobbes o Habermas, se empieza a hablar de la importancia de la separación del poder de la Iglesia de los estados. De esta forma,
se hace una búsqueda de un reconocimiento de los derechos y esta es la base, por supuesto, para todos los ejercicios constitucionales que ocurren a finales del siglo XX, final del siglo XIX, principios del siglo XX, a través de toda América y son la base para la modernidad, una modernidad que nos habla también de un ejercicio de evaluación del poder, pero el poder como una dominación. Una dominación, es decir, hay dos figuras, una que es la hegemónica, que va a subordinar a otra parte de la sociedad y en este proceso de subordinación autores como Weber nos hablan sobre la legitimidad del poder. ¿Qué nos habla al respecto? Es decir, estas personas que están subordinadas necesitan tener una validación racional del poder del hegemón para que se manifieste y se mantenga una sociedad. De esta forma, la razón va a ser la base y en estos pensadores hasta la modernidad, la razón es fundamental para recrear las formas de poder que es absolutamente necesaria y son las bases también para las sociedades democráticas. Entonces, entendemos que la validación y la legitimización del poder se da a través de los gobernados o de los que se reconoce también como súbditos o subordinados al poder. Por supuesto, en este salto desde de Weber, desde la modernidad hasta lo que hablamos de, y reconocemos como el liberalismo clásico, pues es fundamental. En la reconocemos como el liberalismo clásico, pues es fundamental en la consolidación del pensamiento alrededor de las libertades individuales. Entonces, en el liberalismo tenemos autores como John Stuart Mill, quien habla de la libertad individual, que está también basada en el concepto del daño a los otros, es decir, mi libertad individual, yo puedo hacer lo que se me dé en menester hacer, siempre y cuando no le haga daño a otros. Si empiezo a hacer un daño, por eso debe haber un sistema estatal que permite la regulación del mismo. Stuart Mill también fue fundamental para hablar sobre la formalización de los derechos de las mujeres a través de sus diferentes obras y de empieza a dar estas bases sobre la justicia social desde los procesos educativos, entendiendo entonces que la educación debía ser pública y debería ser garantizada para todas las personas. Desde ahí nace otro concepto que es fundamental para el fenómeno que vamos a analizar el día de hoy, que es el liberalismo igualitario. ¿Qué significa esto? La base de este proceso es la justicia social. Desde ahí entonces empezamos a hablar de algo que reconocemos como el principio de diferencia. Este principio de diferencia nos dice que a nivel económico, las personas que tienen una mayor cantidad de recursos económicos requieren hacer una redistribución para garantizar el acceso y la igualdad de oportunidades de personas menos favorecidas. Entonces, desde allí estamos hablando de la base de la justicia como fundamental. Autores, en este caso como John Rawls, estadounidense, que nos habla principalmente de la justicia como una justicia económica que va a equilibrar el proceso de las sociedades y desde allí digamos que se va a generar un tipo organizativo. Luego de este autor surgen varias críticas a este liberalismo igualitario o al liberalismo clásico. Una de sus principales críticas y de la cual voy a abordar el día de hoy es Nancy Fraser, una filósofa que al día de hoy ha hecho grandes críticas a estos dos ramas del pensamiento, entendiendo entonces tres premisas principales. Fraser habla de la redistribución, el reconocimiento y la representación. Estas tres son las bases también para hablar de diferentes procesos enfocados en las libertades
sexuales y las libertades de género, específicamente las luchas de las poblaciones LGBTIQ+ en el país. Para ella la búsqueda de la igualdad material se debe a un reconocimiento de la existencia cultural de las personas. Es decir, entendiendo que somos un país nuevamente multicultural, es necesario que haya un reconocimiento de las diversidades. Después de que hay un reconocimiento, es que sabemos la existencia de estas formas diversas del existir, se necesita una participación política. Esa participación política que debe ser reconocida desde niveles sociales y culturales para que de esta forma, digamos, que haya una garantía de los derechos de todas las personas de manera fundamental. Por eso Fraser habla de no considerar una sola forma de manera fundamental. Por eso Fraser habla de no considerar una sola forma de libertad como lo es la libertad económica, sino que debe ser una visión integral. Es por eso que la ley integral trans eh, es una forma organizativa que permite visibilizar a la comunidad trans. Recordemos que la comunidad trans en el país lleva muy poco tiempo de ser considerada una comunidad de especial protección. Estamos diciendo que las tasas de transfeminicidios en el país siguen siendo bastante altas de lo que va corrido del año 2025. Tenemos alrededor de 34 feminicidios registrados, que a las personas trans las siguen matando, que esto sigue ocurriendo en el país y es por eso que el proceso organizativo de la ley integral trans busca eliminar los vacíos normativos que se generan por una excesiva jurisprudencia. En este momento el país tiene sentencias, decretos que han surgido a través de acciones de tutela de manera separada, que ha generado bastante jurisprudencia, pero que al final no permite una garantía. Entonces, por eso la ley se llama integral, porque permite no solo integrar todas estas acciones ciudadanas que se han realizado a nivel normativo, sino que permite también generar otras formas organizativas fundamentales. Y esto creo que es importante reconocer, de vislumbrar. ¿Por qué? Porque está hablando que se hagan procedimientos normativos para el acceso digno a temas en salud, vivienda y trabajo. Por supuesto, también hay otras formas, como lo es el tema de la transformación cultural, entendiendo que si la sociedad no cambia su forma de pensar, interactuar y relacionarse, pues a pesar de la normativa vamos a tener una serie de inconvenientes sociales a niveles pues inimaginables, ¿no? Entonces la ley integral trans sigue, perdón, el proyecto de ley, porque hasta el momento no es ley, y pues personalmente espero, querida Macondo, que perdón, el proyecto de ley, porque hasta el momento no es ley, y pues personalmente espero, querida Macondo, que sea una ley, que podamos hablar de un Estado y una sociedad que garantiza los derechos de las personas más vulneradas. Eh, me permito también citar en este momento una parte del Comité de Montes de María en relación a los transfeminicidios. Esto hace parte integral del documento de la ley integral trans y dice lo siguiente: la falta de implementación de medidas con enfoque de género imposibilita la construcción de una paz estable y duradera en los territorios, que garantice las condiciones necesarias para la defensa de los derechos humanos, lo cual tiene un impacto diferencial, especialmente sobre las mujeres trans. Esto pues está muy correlacionado también con las altas tasas de transfeminicidio y la invisibilización cultural que hay alrededor de eso. Por eso es súper importante considerar que este fenómeno político, que es un fenómeno que se está volviendo histórico, precisamente por las formas organizativas que ha llevado a este proyecto de ley a ser radicado, pues se hace fundamental. Por eso
para cerrar esta exposición, considero dos posiciones importantes en relación a las formas organizativas, a la historia de estos fenómenos políticos y cómo en la actualidad es importante considerar y reconocer. Entonces, mi primera conclusión es el fenómeno organizativo, entender las libertades como una comunidad que considera el ecosistema para la vida y no para el sufrimiento excesivo y egoísta. Eso también recordando palabras de Byung-Chul Han, y también me permito citar una parte de su libro Capitalismo y pulsión de muerte, en donde nos habla de el ejercicio político y la economía, ¿no? Aquí dice que en este momento la política se atrofia hoy en un sistema parcial cuyo medio es el poder, mientras que la economía se desarrolla hasta convertirse en un supersistema que incorpora en sí todos los ámbitos sociales como sistemas parciales suyos. Incluso el sistema de la moral parece haber sido incautado por aquel supersistema, pues un poco de moral se vende hoy muy bien. La política, como sistema parcial, sometido apenas, puede influir en el sistema de la economía, a causa de su total dependencia de ella. Al respecto, creo que se hace fundamental también reconocer entonces que los fenómenos políticos requieren volver a retomarse fuera de un sistema económico que por supuesto es influyente, que por supuesto es fundamental porque desde allí digamos que se crean las bases de la justicia social actual, pero que es necesario reevaluar y desde ahí empezar a repensarnos y recorazonarnos. Esa es mi segunda conclusión. Corazonar lo que hace es descentrar, desplazar, fracturar la hegemonía de la razón, imponer primero algo que el poder negó, el corazón, y dar la razón a la afectividad. Este es un concepto creado por eh, una persona muy interesante, filósofo, poeta, autor ecuatoriano, Patricio Guerrero Arias, quien habla del corazonar también como un fenómeno político fundamental en el que las sociedades se hace necesario que se reorganicen nuevamente como en esas polis, las grandes polis de las que hablaban los clásicos, para empezar a entendernos de formas diferentes y por supuesto reconocer la formas diferentes y por supuesto reconocer la diversidad. Entonces esa es mi invitación, Macondo, a que reconozcamos estas formas diversas, las luchas sociales y por supuesto la organización de los movimientos en búsqueda de una sociedad más igualitaria y más consciente. Les agradezco mucho, que tengan un lindo día.